Los árboles. Es una clase de gráficas que surgen sobre todo en ciencias de la computación. También aparecen en matemáticas, sobre todo en la jerarquía de signos, ¿de acuerdo? Son muy útiles. Cuando incluso se quiera diseñar alguna programación, también nos pueden ser de utilidad. Nos fueron de mucha utilidad en el tema de técnicas de conteo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se balanzaban las monedas y se veían las diferentes formas en que iban a caer. Muy bien, un árbol es una gráfica acíclica, conexa. La palabra acíclica significa que no hay circuitos en ella, no hay ciclos. Conexa es que está unida, no tiene lazos ni aristas paralelas, como en los grafos. Ya ven que había casos en que de un vértice al otro salían dos líneas. Teníamos ese caso, son árboles especiales. Entonces aquí se muestran algunos árboles que tienen 7 vértices, ¿sí? Isomorfismo, tienen la misma distancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden ver en esos árboles que están aquí, si ustedes empiezan su trayecto aquí y caminan, entonces van pasando vértice por vértice. Estas aristas, que así le llamamos a las líneas, también se le llama arcos. Por ejemplo, esta llega en este punto y de aquí se desprenden diferentes caminos, diferentes aristas. Aquí lo interesante es que deja de ser árbol si, por ejemplo, esta línea la uno con la línea A de que está acá, con el vértice. Es decir, si forma un triángulo, ya deja de ser un árbol, ya no. Quiere decir que para llegar de un vértice al otro, pues hacen su recorrido, hacen su recorrido sin tener que recurrir a un movimiento cíclico. ¿Sí? Y aquí vemos diferentes ejemplos de árboles. Observen que en ninguno de ellos hay ciclos, ¿de acuerdo? No hay rectángulos, no hay triángulos, no hay figuras geométricas que si yo paso alrededor de ellas me lleven de regreso al vértice inicial. No hay ningún caso así. ¿Sí? Entonces son algunos ejemplos de árboles. Muy bien, dos grafos son isomorfos si tienen el mismo número de vértices y los vértices de cada grafo se pueden numerar de 1 hasta n. Entonces todos los que acabamos de ver tenían el mismo número de vértices. Los árboles corresponden a una de las subclases de grafos de uso más amplio, particularmente en computación. Los grafos se pueden clasificar en dos grupos: los dirigidos y los no dirigidos. Los árboles forman parte de los no dirigidos y sirven para organizar y relacionar datos en una base del mismo nombre. Las estructuras de tipo árbol, ¿sí?, las encontramos en el árbol genealógico, donde ponemos un bisabuelo, tatarabuelo, el que busquemos, ¿verdad? Y luego de ahí se desprenden los hijos, y luego a su vez los hijos, que a su vez a sus lados tendrán hermanos, tendrán tíos, y estos nombres que estoy dando precisamente son tomados para darle nombre a algunos vértices, ¿sí?, basados en esta jerarquía genealógica. En matemáticas es de amplia utilidad cuando trabaja uno jerarquía de signos. Si uno no está familiarizado con ellos, serán de amplia utilidad.
Entonces, la definición de un árbol implica una estructura recursiva, esto es la definición del árbol, se refiere a otros. Un árbol con que no tiene ningún nodo es un árbol nulo, no tiene raíz. Bueno, vamos a verlos. La representación y terminología que les acabo de mencionar está ampliamente ubicada con el árbol genealógico. Las palabras padre, hijo, hermano, ascendente, descendiente, etcétera, son parte de esos nombres de los árboles. Empecemos con la raíz. Todos los árboles que no están vacíos tienen un único nodo raíz, que es el que está a la cabeza. De ahí solo surgen todos los demás, todo de ahí se deriva. Dice, el nodo raíz no tiene padre, no es hijo de ningún elemento. En esta imagen, aquí está marcado con color amarillo la raíz. ¿Sale? Aquí está. El padre es dice, X es padre de Y, si y solo si el nodo X apunta al Y. También se dice que X es antecesor de Y. Aquí en la imagen, por ejemplo, vemos A, B y C, y luego abajo de B tenemos A, D, E. Entonces, esta B se dice que es el padre de D y el padre de E. Si es el antecesor de ellos dos, ¿sí? Como en todo árbol genealógico. Si aquí está más claro, el nodo A es padre de B y de C, en esta otra imagen. Y luego el hijo, obviamente, el hijo. Ahora es al revés, es el que está, es el descendiente directo de Y. En este caso, el hijo de B es D e I. Son ellos dos, D y la E. Entonces, aquí están en color verde en esta otra imagen los hijos de A. Y aquí están en color naranja los hijos de A en esta otra imagen. Hermano, al mismo nivel, se dice que son dos nodos. Dos nodos serán hermanos si son descendientes directos de un mismo nodo. En este caso, en esta imagen se ve que B y C son hermanos, descienden del mismo padre. B y C también son hermanos, descienden del mismo padre A. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, B y C son hermanos, descienden de A. D y E son hermanos, descienden de B. F y G son hermanos, son hijos de C. A su vez, D es padre de H y de I. ¿Sí? Por lo tanto, ellos dos son hermanos, son hijos de D. En este caso, la K no tiene hermanos, es una hoja. Veremos más adelante que es una hoja, ya no tiene hijos. Entonces, hoja, precisamente, son aquellas terminales que ya no tienen hijos. En este caso, se pueden visualizar H y son hijos, son hojas, si ya no tienen hijos abajo de ellos. Aquí podemos ver acá, tampoco no tienen ni hermanos, no tienen hijos. L y M son hojas y C también es una hoja en esta figura que está aquí. Muy bien, se le llama nodo a todos los vértices o elementos del árbol. En este caso están representados con letras A, B, C, son nodos. Muy bien, el grado es el número de descendientes directos de un determinado nodo. Los descendientes, por ejemplo, de A, su descendiente hacia este lado es B, y luego podemos seguir otra rama que es D, y luego I. Entonces ya tracé una descendencia. Puede ser, por ejemplo,
A es padre de C, que a su vez es padre de G. Entonces aquí vemos otra descendencia, es una línea directa, ¿verdad? Que va hacia acá. Entonces dice que es el número de descendientes directo de un determinado nodo. El grado del árbol es el máximo grado de todos los nodos del árbol. Bien. El nivel es el número de arcos que deben ser recorridos para llegar a un determinado nodo. En este caso, la palabra arcos también puede ser sustituida por la palabra aristas, ¿sí? Que son las líneas que vemos ahí. Entonces, el nivel es el número de arcos que deben ser recorridos para llegar a un determinado nodo. Por definición, la raíz tiene el nivel 1. La altura es el máximo número de niveles de todos los nodos del árbol. Es el máximo número de niveles de todos los nodos del árbol. Muy bien. Equivale al nivel más alto de los nodos más 1. El peso es el número de nodos terminales del árbol. Mientras que se le llama longitud de camino al número de arcos que deben ser recorridos para llegar desde la raíz al nodo X. Por definición, la raíz tiene longitud de camino 1 y sus descendientes directos longitud de camino 2 y así sucesivamente. Muy bien. Vamos a ver en esta imagen precisamente lo que acabo de comentar. Entonces tenemos que A es el nodo que está a la cabeza y por lo tanto a ese se le llama raíz del árbol. B es hijo de A. Ubiquemos dónde está B y dónde está A. Por lo tanto, A es padre de B. Por jerarquía arriba está A y luego sigue B. B y C son hermanos. Observen que descienden del mismo padre y están al mismo nivel los dos. I, E, J, K, G y L son hojas. Identifiquemos. Aquí está la I. Aquí está la E. Vemos que ya no tienen hijos. Está J. Aquí está abajo J. La K, G y L. Todos los que mencioné son hojas. Ya no tienen hijos. El nivel B, D, F, G, C y H son nodos interiores. Cuando no es la raíz y no son hojas, se les llama nodos interiores, son los que quedan en medio. Por ejemplo, B. Aquí está B. ¿Sí? Tiene padre, tiene hijo. Y luego D, tiene padre, tiene hijo también. F, tiene padre y tiene dos hijos. C, ¿sí? Tiene padre y dos hijos. Y H, tiene padre y un hijo. Muy bien. El grado del nodo A, estos. Veamos el nodo A. Aquí está el nodo A. El grado del nodo A, estos. Se ve que hay dos hijos partiendo de ahí. ¿Sale? Es el grado del nodo A. El nivel de nodo A es 1. Se dice que por raíz el nivel de la primera es 1. ¿Sale? El nivel de B es 2. Entonces aquí tenemos nivel 1, aquí tenemos nivel 2. Y la altura del árbol es 4. 1 es el A. Estos dos, B y C, forman el nivel 2. El nivel 3 son todos estos y el nivel 4 aquí está. ¿De acuerdo? Ahí está la altura. Por lo tanto, los árboles se emplean mucho para analizar circuitos eléctricos y para representar la estructura de fórmulas matemáticas, así como para organizar la información de base de datos, para representar la estructura sintáctica de